Mi nombre es Tessa, y he estado trabajando en Europa durante aproximadamente un año. Ha sido un buen cambio para mí, nuevas experiencias, nuevas personas, un nuevo comienzo. En casa dejé a mis padres y a mi hermana menor, Janet. Aunque honestamente, no éramos exactamente lo que se podría llamar una familia unida. Janet y yo tenemos una relación extraña, si es que se puede llamar así. Ella es 8 años menor que yo, lo que significa que siempre estuvimos en diferentes etapas de la vida. Cuando yo lidiaba con el drama de la secundaria, ella aún jugaba con muñecas. Para cuando ella llegó a la adolescencia, yo ya había salido de la universidad y estaba enfocada en mi carrera. Básicamente vivíamos en mundos diferentes, solo cruzándonos durante las cenas familiares y las fiestas. Hoy en día, nuestra comunicación se ha reducido a nada más que mensajes de feliz cumpleaños y feliz Navidad. Antes de mudarme al extranjero, tenía mi propio lugar en casa, un bonito apartamento que en realidad pertenecía a mi abuela. Es gracioso cómo sucedió eso. Después de la universidad, conseguí un buen trabajo en finanzas y empecé a ganar un dinero decente. A los 3 años de mi carrera, decidí que era hora de dejar de alquilar y comprar mi propio lugar. Fue entonces cuando mis padres mencionaron el apartamento que mi abuela había dejado a mi madre en su testamento. Lo hemos estado alquilando, me dijo mi madre una noche durante la cena, pero si estás interesada podríamos vendértelo. Cuanto más lo pensaba, más perfecto parecía. Conocía ese apartamento como la palma de mi mano. Todas esas tardes de domingo visitando a la abuela, ayudándola a regar sus queridas plantas en el balcón, comiendo sus famosas galletas con chispas de chocolate en la acogedora cocina. El precio que ofrecieron era justo y la ubicación era excelente, así que lo compré, pagué $120,000 y lo convertí en mi hogar durante los siguientes 3 años. Entonces, surgió la oportunidad en Europa. Era demasiado buena para rechazarla. Mejor salario, oportunidad de viajar, nuevos desafíos. Mantuve el apartamento, por supuesto. Fue mi primera inversión real, y pensé que siempre podría alquilarlo o volver a él algún día. Estaba en mi escritorio en mi apartamento de Bruselas, revisando algunos correos electrónicos de trabajo, cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de Janet. En realidad, hice una doble toma. No habíamos tenido una conversación real en lo que parecía una eternidad. Por un momento, solo miré la pantalla, preguntándome si algo estaba mal. Hola, respondí, tratando de mantener la sorpresa fuera de mi voz. Tessa, hola. Janet sonaba alegre, lo que era tanto un alivio como confuso. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el trabajo? ¿Estás saliendo con alguien? Las preguntas llegaron en ráfaga, como si fuéramos hermanas cercanas que se ponían al día regularmente sobre las vidas de cada una. Le hablé de mi trabajo, mencioné que estaba soltera pero enfocada en mi carrera, y admití que no estaba segura de cuándo volvería a casa. Eso es perfecto, dijo Janet, y pude oír la sonrisa en su voz. Acabo de empezar la universidad, ¿te lo dijeron mamá y papá? No, no lo mencionaron, respondí. No habíamos hablado mucho últimamente tampoco. Bueno, lo hice y adivina qué. Hablé con mamá y papá, y dijeron que podría quedarme en tu apartamento mientras esté en la universidad. ¿No es genial? Está a solo 2 cuadras del campus, así que no tendré que gastar dinero en transporte, y además no tendré que pagar alquiler, lo cual es una gran ayuda. Apreté el teléfono con más fuerza, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La manera casual con la que Janet anunció sus planes de mudarse a mi apartamento me hizo hervir la sangre. Tomando una respiración profunda, intenté mantener mi voz firme. Janet, espera un minuto, corté su planificación entusiasta. No puedes decidirte a mudarte allí sin preguntarme primero, no a mamá y papá. ¿Pedirte permiso?
Janet sonaba genuinamente confundida. ¿Por qué? Mamá y papá ya dijeron que estaba bien. Apreté el puente de mi nariz, luchando contra mi creciente frustración. Porque necesitas mi permiso, no el de ellos. No puedes simplemente mudarte allí porque ellos lo dijeron. Pero ellos dijeron. No me importa lo que hayan dicho, respondí cortante, luego inmediatamente lamenté mi tono. Suavicé mi voz un poco. Mira, Janet, aprecio que estés tratando de resolver tu situación de vivienda, pero esto no va a funcionar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando Janet habló de nuevo, su voz tenía ese mismo tono calmado y exasperante que nuestra madre usaba cuando pensaba que estaba siendo razonable. No veo por qué no. Estás en Europa, el apartamento solo está sentado allí vacío. No está sentado vacío, la corregí. ¿Y qué pasa cuando decida volver a casa? Podría regresar de Europa en cualquier momento. ¿Dónde se supone que voy a vivir entonces? Janet soltó una pequeña risa que hizo que mi mandíbula se tensara. Oh, vamos, Tessa, tú ganas muy buen dinero en tu trabajo. Si vuelves, simplemente puedes alquilar otro lugar. No es como si no pudieras costeártelo. Me quedé en silencio, aturdida. La audacia de su sugerencia de que debería alquilar otro apartamento mientras ella vivía gratis en el mío, me dejó sin palabras por un momento. La suposición de que porque tenía un buen empleo, debería simplemente ceder mi hogar a ella era increíble. No, dije firmemente, mi voz fría. Absolutamente no. No voy a alquilar otro lugar solo para que tú puedas vivir allí gratis. Esto no va a suceder, Janet. Pero mamá y papá. No me importa lo que hayan dicho mamá y papá, casi grité. La respuesta es no. Sin esperar su respuesta, colgué el teléfono. Mis manos temblaban mientras lo dejaba en mi escritorio. Pasé las siguientes horas intentando distraerme con el trabajo, pero no pude concentrarme. La conversación con Janet seguía reproduciéndose en mi mente. Sabía que no había terminado. En nuestra familia, nada nunca terminaba con solo una conversación. Claro, justo cuando estaba calentando sobras para la cena, mi teléfono comenzó a vibrar. El nombre de mamá apareció en la pantalla. Lo dejé sonar 2 veces, tomando respiraciones profundas y preparándome para lo que vendría. Finalmente, contesté. Tessa. La voz de mi madre tenía ese tono particular que conocía muy bien, el que significaba que estaba en problemas, como si aún fuera una adolescente que había roto el toque de queda. Tenemos que hablar sobre lo que pasó con Janet. Me moví al sofá, abandonando mi cena. Sí, supongo que sí. No entiendo por qué estás siendo tan difícil con esto, comenzó. No deberías tratar a tu hermana de esta manera, es familia. Solo será por un tiempo mientras esté en la universidad, nada terrible va a pasar. Si Janet se queda en el apartamento, pasé mis dedos por mi cabello, luchando por mantener mi voz nivelada. Mamá, no puedo simplemente dejar que se mude allí. ¿Qué pasa si luego no quiere irse? No voy a terminar peleando con mi hermana para sacarla de mi apartamento. Oh, no seas dramática, resopló mi madre. Eso no va a pasar. No lo sabes, respondí. Además, ¿por qué no pueden ayudarla a alquilar su propio lugar? ¿Por qué tiene que ser mi apartamento? Hubo una pequeña pausa antes de que mi madre respondiera. Ya hemos gastado todo nuestro dinero en la matrícula universitaria de Janet. No podemos permitirnos pagar un alquiler además de eso. Me puse de pie, y empecé a caminar por mi sala de estar. Bueno, no quiero que viva allí. ¿Quién sabe qué podría pasarle al lugar? Además, lo estoy alquilando ahora mismo, estoy obteniendo ingresos de ese apartamento. Si Janet se muda allí, seré yo quien pague las facturas mientras ella vive gratis.
Bueno. Podía escuchar cómo intentaba pensar en una respuesta. A menos que, añadí, tú y papá quieran pagarme el alquiler por dejar que Janet viva allí. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Luego, la voz de mi madre volvió, aguda y enojada. No puedo creer lo descarada y egoísta que estás siendo, exigiendo alquiler de tu propia hermana. ¿Qué te ha pasado? ¿Egoísta? Ahora era yo quien se enojaba. ¿Cómo es egoísta querer mantener mi propio apartamento? El apartamento que compré con mi propio dinero. ¿O es que olvidaste que les pagué a ti y a papá $120,000 por él? Eso no tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver, estaba prácticamente gritando ahora. No obtuve este apartamento gratis, lo compré con mi dinero ganado con esfuerzo. La línea se cortó. La semana siguiente pasó en un silencio incompleto. Ninguna llamada de mamá, ningún mensaje de Janet, nada. Me sumergí en el trabajo, intentando ignorar el nudo en mi estómago que crecía cada día. Cada vez que mi teléfono vibraba, saltaba, pero nunca eran ellos. Estaba en medio de una presentación en el trabajo, cuando mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolsillo. Lo ignoré, pero quien fuera, llamó 3 veces más durante mi descanso para el almuerzo. Finalmente lo revisé. Era la tía Sara, la hermana de mi madre. No éramos particularmente cercanas, pero siempre había sido la voz de la razón en las disputas familiares. Tessa, su voz familiar resonó a través de la línea. ¿Qué está pasando con tu familia? Acabo de hablar con tu madre y parecía, bueno, no ella misma. Suspiré y cerré la puerta de mi oficina. Es un desastre, tía Sara. Durante los siguientes 20 minutos, le conté toda la historia. La llamada de Janet, la reacción de mamá, todo. La tía Sara escuchó sin interrumpirme, solo haciendo pequeños sonidos de reconocimiento. Entiendo, dijo cuando terminé. ¿Has intentado hablar con Janet de nuevo? Quiero decir, parece que podría haber algún malentendido aquí. ¿Qué hay que malentender? Pregunté, desplomándome en mi silla. Quieren mi apartamento para Janet, fin de la historia. Cariño. La voz de la tía Sara era suave pero firme. A veces las cosas no son tan simples como parecen. Llama a tu hermana, haz una videollamada para que puedan verse las caras. Intenta entender de dónde viene ella, y asegúrate de que ella entienda de dónde vienes tú también. Quise resistirme, pero algo en su tono me hizo reconsiderarlo. Tal vez tenía razón, tal vez necesitábamos aclarar el aire. Esa noche, después del trabajo, tomé una respiración profunda e inicié una videollamada con Janet. Para mi sorpresa, ella respondió casi inmediatamente. Parecía cansada, su cabello normalmente ordenado recogido en una coleta desordenada. Hola, dije, tratando de mantener mi voz neutral. ¿Podemos hablar? Janet asintió, su expresión cautelosa. Necesito entender algo, comencé. ¿Por qué estás tan decidida a vivir en este apartamento en particular? ¿Por qué no alquilas tu propio lugar? La cara de Janet se endureció un poco. ¿Por qué debería alquilar en otro lugar cuando mamá y papá dijeron que podía quedarme en su apartamento? Viviste allí durante 4 años, ahora es mi turno. Dijeron que estaba bien. Me sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Su apartamento? Dije, incrédula. Sí, afirmó Janet, levantando la barbilla. El apartamento de mamá y papá. Lo heredaron de la abuela, ¿recuerdas? Dijeron que podía vivir allí mientras esté en la universidad, igual que tú hiciste. Por un momento, solo la miré a través de la pantalla. Luego, sin decir una palabra, alcancé mi laptop y abrí mis archivos. Janet, necesito mostrarte algo. Compartí mi pantalla,
y abrí la carpeta que contenía mis documentos de propiedad. Esto no es el apartamento de mamá y papá. No lo ha sido por años. Mira la fecha en esta escritura de venta, mira el contrato de compra. Compré este apartamento de ellos. Les pagué $120,000 por él. El silencio que siguió fue absoluto. Los ojos de Janet se abrieron de par en par mientras escaneaba los documentos, su boca abriéndose ligeramente. Pero, eso es imposible, susurró. Me lo dijeron. Sacudió la cabeza. Esto no tiene sentido, ¿por qué mentirían sobre esto? ¿Cómo podrían olvidar haberte vendido el apartamento? Observé la cara de Janet en mi pantalla, mientras procesaba los documentos que le había mostrado. Parecía pálida, confundida y de alguna manera, más joven de lo que había parecido solo momentos antes. Sentí un repentino impulso de simpatía por mi hermana. Bueno, dije, tratando de aligerar el ambiente, al menos el dinero se destinó a una buena causa. Mamá me dijo que lo usaron para pagar tu matrícula universitaria. La cabeza de Janet se levantó bruscamente. ¿El dinero de la venta del apartamento? Explicaron que lo gastaron en tu educación, le dije. Janet dejó escapar una risa extraña que sonó más bien como un sollozo. Tessa, estoy en una beca completa. Mamá y papá no han pagado ni un centavo por mi educación. Ahora fue mi turno de quedarme mirando en shock. Pero, mamá me dijo la semana pasada que no podían ayudarte con el alquiler porque habían gastado todo el dinero en tu matrícula. Nos sentamos en un silencio aturdido, ambas procesando esta nueva revelación. Luego, Janet habló, su voz temblando ligeramente. ¿Recuerdas cuando quería esas clases de baile en la secundaria? Preguntó. Mamá me dijo que no podían permitírselas porque acababan de comprarte una nueva laptop para la universidad. ¿Qué? Sacudí la cabeza. Nunca me dieron una laptop de ellos. Ahorré de mi trabajo de verano para comprarla. Janet se acercó más a su pantalla. ¿Y recuerdas ese campamento de verano al que quería ir, el que todos mis amigos iban a asistir? Mamá dijo que no podían enviarme porque acababan de pagar tus cuotas de solicitud para la universidad. Pero solicité exenciones de cuotas, dije lentamente. Manejé todas mis solicitudes universitarias por mi cuenta porque me dijeron que habían gastado todo su dinero en tus nuevos uniformes escolares. ¿Uniformes escolares? Las cejas de Janet se elevaron. Mi escuela ni siquiera tenía uniformes. Pasamos la siguiente hora intercambiando historias, cada una más reveladora que la anterior. Un patrón emergió. Cada vez que alguna de las dos había pedido algo, nuestros padres habían culpado su incapacidad para proporcionarlo en haber gastado dinero recientemente en la otra hermana. Era como intentar ensamblar un rompecabezas donde ninguna de las piezas coincidía con la imagen que nos habían hecho creer durante nuestro crecimiento. A la mañana siguiente llamé a la tía Sara. Mi cabeza daba vueltas por todo lo que Janet y yo habíamos descubierto, y necesitaba la perspectiva de alguien más. Tía Sara, dije en cuanto contestó. Hablé con Janet anoche. Descubrimos que mamá y papá nos han estado mintiendo durante años. Les contaban a cada una que no podían comprar algo porque habían gastado el dinero en la otra, pero nada de eso era cierto. Le dijeron a Janet que el apartamento aún era de ellos cuando me lo vendieron hace años. Me dijeron que gastaron el dinero de la venta en la universidad de Janet, pero ella tiene una beca completa. Nada encaja. Escuché a la tía Sara tomar una respiración profunda al otro lado de la línea. Cuando habló, su voz pesaba con lo que sonaba como culpa largamente guardada. Tessa, cariño, siéntate. Hay algo que necesito contarte sobre tus padres, algo que debería haberte dicho hace años. No quería causar problemas en la familia, pero
Creo que es hora de que sepas la verdad sobre cómo tus padres realmente te trataron a ti y a tu hermana. Me senté en el sofá con el teléfono pegado a la oreja, esperando que la tía Sara continuara. El silencio se alargó por lo que pareció ser minutos antes de que finalmente volviera a hablar, su voz cargada de arrepentimiento. Tus padres no eran lo que tú pensabas que eran, Tessa. No estaban luchando para llegar a fin de mes como siempre afirmaban. Tu abuela les daba dinero cada mes, una cantidad considerable, específicamente para ti y para Janet. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Qué quieres decir con específicamente para nosotras? Quería asegurarse de que sus nietas estuvieran bien cuidadas, explicó la tía Sara. Pero tus padres, ellos gastaban ese dinero en sí mismos en cambio. Lo mínimo necesario iba para ustedes. Compraban las comidas más baratas para la casa, les daban las necesidades más básicas mientras ellos. Hizo una pausa, como si le costara seguir. ¿Ellos qué? La incité, aunque parte de mí no quería saber. Ellos vivían como reyes a espaldas de todos. Comían en restaurantes caros, hacían compras en tiendas de alta gama, y esos viajes que tomaban 2 o 3 veces al año, sus viajes de negocios. Sentí que mi estómago se hundía. Mamá y papá siempre decían que tenían que viajar por trabajo. No había viajes de negocios, Tessa. Eran vacaciones de lujo. Dejaban a ustedes con la abuela, diciéndole que iban a lugares con climas no aptos para niños. En realidad, se hospedaban en resorts de 5 estrellas, iban en cruceros, disfrutando la vida mientras ustedes y Janet se quedaban atrás. Los recuerdos comenzaron a inundarme. Todas esas veces que nos dejaban en casa de la abuela, sus maletas de diseño en el maletero del coche. Recordé lo emocionados que siempre parecían antes de estos viajes de negocios, como regresaban bronceados y relajados. Todo tenía un sentido horrible ahora. ¿Cómo lo descubriste? Logré preguntar. La tía Sara suspiró profundamente. Fue un accidente. Me encontré con tu madre en un restaurante un día, uno muy caro, cuando se suponía que estaba en un viaje de negocios. Llevaba un conjunto de diseñador nuevo, joyas que nunca había visto antes. Cuando la confronté sobre eso, ella se detuvo y pude escuchar el dolor en su voz cuando continuó. Tu madre me amenazó, Tessa. Dijo que si le decía algo de esto a tu abuela, la volvería en mi contra. Sabía cómo manipularla, la tenía completamente convencida de que no podía hacer nada malo. Tu madre dijo que se aseguraría de que me dejaran fuera de la herencia completamente. Y, ¿mantuviste este secreto todo este tiempo? No pude evitar que la acusación se colara en mi voz. Tuvimos una gran pelea por esto, la voz de la tía Sara se quebró. Tu madre y yo no hablamos durante años después de eso. Y sí, guardé silencio. Me avergüenzo tanto de eso ahora, Tessa. Debería haber hablado, debería haber hecho algo, pero tenía miedo. Y lo siento tanto, tú y Janet merecían algo mejor que esto, merecían saber la verdad. Me quedé en silencio aturdido mientras las revelaciones de mi tía se asentaban. Todos esos años, todos esos recuerdos de presupuestos ajustados y vida modesta, todo había sido una mentira. Mis padres no estaban luchando, estaban derrochando, solo que no en nosotras. No puedo creer esto, finalmente logré decir. Vivimos tan frugalmente. Mamá pasaba horas recortando cupones, diciéndonos que teníamos que ser cuidadosos con el dinero. Nunca nos llevaron de vacaciones, ni una sola. Todo lo que Janet y yo teníamos venía de perchas de rebajas o tiendas de descuento, incluso nuestras compras de alimentos. Dejé escapar una risa amarga. Mamá conducía por toda la ciudad para ir al supermercado más barato, diciendo que debíamos vigilar cada centavo. Me levanté y empecé a caminar por mi apartamento,
demasiado agitada para quedarme quieta. ¿Y sabes cuál es la peor parte? Nos hacían sentir culpables por querer cosas normales que los niños quieren. Nos daban sermones sobre ser materialistas si pedíamos ropa nueva o queríamos ir de excursión escolar. Tessa. Intentó intervenir la tía Sara, pero yo no podía detenerme ahora. ¿Y la universidad? Dios, la cosa de la universidad me enfurece ahora. ¿Sabes lo que me decían desde pequeña? Nos metieron en la cabeza que no podían ayudarnos con la universidad. Decían que tenía que estudiar duro y conseguir becas porque no había otra manera. Pasé toda mi carrera en secundaria aterrada de obtener algo menos que calificaciones perfectas, porque pensaba que mi futuro dependía de eso. Podía escuchar la tensión en mi voz, años de estrés y ansiedad aflorando a la superficie. Trabajé tan duro por esas becas. Y Sara, Janet también lo hizo. Ambas lo hicimos. Y ahora me estás diciendo que tu abuela hizo disposiciones específicas en su testamento. La tía Sara interrumpió en voz baja. Ella le dejó a tu madre una cantidad significativa de dinero, específicamente destinado para la educación universitaria de ambas. Era una condición de la herencia. Tu madre debía usar ese dinero para llevarlas a ambas a la universidad. El teléfono casi se me escapó de los dedos, ahora entumecidos. ¿Qué? Tu abuela quería asegurarse de que ambas nietas tuvieran una buena educación. Sabía lo importante que era eso. Me hundí de nuevo en el sofá, sintiendo como si me hubieran quitado todo el aire. Pero Janet y yo fuimos a la universidad gracias a becas. Nunca nos dieron ni un centavo para la matrícula. Nos dijeron que no podían permitírselo. Lo sé, dijo la tía Sara suavemente. Se quedaron con todo ese dinero para ellos, igual que con la asignación mensual que tu abuela les daba para su cuidado. A la mañana siguiente, solicité un permiso de emergencia en el trabajo. Mi jefe debió haber notado algo en mi voz, porque lo aprobó de inmediato. En 48 horas, estaba en un avión de vuelta a casa. Janet me recibió en el aeropuerto, y pasamos todo el trayecto hasta su dormitorio hablando de todo lo que la tía Sara había revelado. No puedo creer que nos hayan hecho esto, decía Janet una y otra vez, agarrando el volante con fuerza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Todas esas veces que nos hicieron sentir culpables por querer cosas. Llegamos a casa de nuestros padres esa tarde. Era extraño ver todo tan normal. El césped bien cuidado, el mismo coche caro en la entrada que decían que era necesario por negocios. ¿Cuántas mentiras habíamos creído a lo largo de los años? Mamá abrió la puerta con una sonrisa que rápidamente se desvaneció al vernos. Chicas, ¿de qué se trata esto? Tenemos que hablar, dije firmemente pasando junto a ella hacia la casa. ¿Dónde está papá? En su estudio, respondió, siguiéndonos mientras nos dirigíamos por la casa. ¿Qué está pasando? Encontramos a papá sentado en su escritorio, leyendo algo en su tableta. Levantó la vista sorprendido mientras todos entrábamos en la habitación. Bueno, esto es inesperado. Sabemos todo, dije sin rodeos. Acerca del dinero que la abuela les daba mensualmente para nosotras, del dinero que dejó específicamente para nuestra educación universitaria, de todo. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. La cara de mamá se volvió inexpresiva mientras papá dejaba lentamente su tableta. La tía Sara nos lo contó todo, añadió Janet en el silencio. Sobre cómo gastaron el dinero en ustedes mismos, sobre sus restaurantes caros y sus vacaciones lujosas mientras nosotros comíamos comida de bajo presupuesto y comprábamos en tiendas de descuento. Esperaba negación, esperaba enojo, lo que no esperaba era la respuesta tranquila, casi desdeñosa de mi madre. Bueno, dijo enderezándose la blusa de diseño, no veo de qué hay que hablar.
No hicimos nada malo. Las alimentamos, las vestimos, las criamos. Nadie nos puede acusar de abuso infantil. Nada malo. Sentí que mi voz se elevaba. Tomaron el dinero que la abuela les dio específicamente para nosotras y lo gastaron en ustedes mismos. Vimos el estilo de vida que merecíamos, intervino papá, su voz igual de impasible. Era nuestro dinero para gastarlo como quisimos. Su dinero, la voz de Janet se quebró. Era el dinero de la abuela, lo dio para nosotras. Mamá hizo un gesto desdeñoso con la mano. Lo hecho está. No pueden probar nada ahora de todos modos. El dinero se fue hace tiempo. La manera casual con la que lo admitieron, sin una pizca de vergüenza o remordimiento, fue como un golpe físico. No estaban ni siquiera intentando negarlo ahora, simplemente no les importaba. ¿Sabes qué?, dije de repente, sintiendo una calma extraña. Tienes razón, el dinero se fue. Pero también nuestra relación con ustedes. Janet y yo salimos de esa casa y nunca miramos atrás. Han pasado 6 meses desde entonces. Las cosas son diferentes ahora, mejores en muchos sentidos. Janet y yo hablamos casi todos los días. La ayudé a encontrar un apartamento agradable cerca del campus, y yo cubro su alquiler. Es lo mínimo que puedo hacer por mi hermana menor. Ella encontró un trabajo a tiempo parcial en una cafetería local para cubrir sus otros gastos, insistiendo en ser lo más independiente posible. La semana pasada, Janet y yo cenamos juntas en su nuevo lugar. Hablamos y reímos durante horas, compartiendo historias y haciendo planes para el futuro. Mirándola al otro lado de la mesa, me di cuenta de algo. Nuestros padres podrían haber robado nuestro dinero, pero sin querer nos dieron algo valioso a cambio. En su intento de mantenernos separadas con sus mentiras, terminaron por unirnos más que nunca.